Jigokuraku o Hell's Paradise abre con un condenado a muerte que al parecer quiere morir. Un shinobi, un ninja que ha matado innumerables personas. Después de varios intentos desde quemaduras, decapitaciones, nada parece dar resultado. Todo esto ante la atenta mirada de una mujer que escribe y observa. Pero esta mujer nota que a pesar de que dice que quiere morir, una parte de él quiere vivir y está relacionado con su pasado. Justo antes de ser apresado, este ninja era el famoso Gabimaru el Vacío, un famoso shinobi que hasta el jefe de su aldea le dio permiso para casarse con su hija. Luego de que fallara la última técnica de tortura, se nos revela que la mujer es llamada Asaemon Sagiri, parte de un clan de famosos decapitadores. Cuando ella busca matarlo, Gabimaru se resiste, demostrando que no quiere morir, y la razón de ello es su esposa. La ama y quiere volver a verla. Él quiso cambiar su vida, dejar de asesinar, pero su jefe y su clan lo tomaron como una traición. De ahí la razón de su captura. Pero a pesar de que no crea que pueda tener una vida normal, Sagiri tiene la respuesta: un escrito de perdón por parte del shogunato, que lo absuelve de cualquier crimen y le da protección. La conducción a una expedición a una extraña isla misteriosa, de ahí quien vuelva con el elixir de la inmortalidad recibirá el perdón del shogun. Gabimaru acepta ir luego de acabar con todos los que estaban ahí. Pero Gabimaru no es el único. Varios condenados a muerte fueron seleccionados para ir a la expedición y quien vuelva con el elixir tendrá el perdón. No irán solos, sino que cada uno tendrá un verdugo Asaemon que lo acompañe. Los reúnen a todos y después de una batalla de eliminación, solo quedan Chobei Asa, Tamiya Gantetsusai, Keiyun, Nurugai, Jorubo, Akaginu, Yuzuriha, Makiya, Rokurota y Gabimaru, cada uno con sus decapitadores del clan Yamada. Una vez en la isla, la confianza entre Sagiri y Gabimaru no es la mejor, tal es así que lo obliga a atarse las manos. En todo esto, el primer contrincante aparece, Keiyun, que busca acabar con todo antes de iniciar la búsqueda. En esta batalla, Gabimaru muestra una superioridad abrumadora, incluso con sus manos atadas. Kiyo corta su cabeza y se dispone a irse a la isla mientras todos los criminales comienzan a ir por el camino de la violencia para sacar ventaja. Vemos cómo algunos ejecutores son asesinados, cómo se matan entre criminales y cómo Gabimaru se vuelve contra Sagiri para eliminar de no perder tiempo en la búsqueda antes de que su clan vaya por él a la isla. Pero mientras pelea contra ella nota que hay algo extraño. Pudo haberla matado varias veces, pero algo lo detiene, el recuerdo de su esposa diciéndole que puede ser mejor, y ve como debilidad esa duda. Trata de eliminar esos sentimientos y finalmente se pone sobre Sagiri para acabar con ella, pero ella y Sagiri se dan cuenta de que esos sentimientos son la humanidad que está dentro suyo, que no está vacío, sino que es la semilla de la fuerza. Al aceptar esos sentimientos tal como ella, que duda de su propia habilidad, a partir de ese momento van a ser equipo. Por otro lado, Tamiya Gantetsusai y Fuchi notan extrañas esculturas e insectos. Una mariposa se posa sobre la mano del criminal y este la corta para evitar terminar como los demás. Aparecen monstruos enormes en esa isla, monstruos contra ellos que deberán pelear. Gabimaru derrota a varios de ellos, mostrando técnicas de shinobi y buscando matar y destruir a todos. Entre todo esto logra salvar a Sagiri, quien estaba en peligro. Más tarde se une Yuzuriha y Genji. Nos enteramos que su criminal fue asesinado por la misma Yuzuriha mediante experimentos con las criaturas de ese lugar. En otro lado de la isla, Chobei y Touma hacen equipo contra estas extrañas criaturas. Volviendo con el grupo de Sagiri, se había desmayado imposibilitada para hacer algo. Ahora descansa y se descubre que la mayoría de las plantas y cosas del lugar antes eran humanos. Descubren que esos monstruos son una amenaza para los que vengan de afuera y que no tiene órganos o genitales, pero estas cosas extrañas son una posibilidad de que el elixir exista. En la costa de la isla, Nurugai y Tensa quieren salir, pero los barcos han sido destruidos y las corrientes es demasiado fuerte. También encuentra a Kiyo muerto y con flores. Los extraños tentáculos de un monstruo los obligan a pelear en equipo para no ser devorados. Finalmente vuelven a la costa y se dan cuenta de que es imposible escapar por mar con esos monstruos vigilando y el cementerio de barcos rodeando la isla. Gabimaru y Sagiri tienen una conversación que aumenta su vínculo. Gabimaru diciendo que acabar con todos los que le impidan volver con su esposa y alabando a Sagiri por su fuerza, y Sagiri diciéndole que es muy fuerte. Sagiri quiere probarse a sí misma, ya que Genji la subestimaba por ser mujer y porque no cree que tiene lo suficiente para estar en esa isla.
La próxima amenaza que aparece es Rokurota, el gigante quien elimina a Genji de un solo ataque dejándolo fuera de combate y moribundo. Gabimaru lo ataca pero nota que sus técnicas no logran hacerle efecto. Genji entiende el camino que ha tomado Sagiri y la reconoce dándole su katana. Gabimaru y Sagiri atacan en equipo para tratar de vencer al gigante. Tratarán de decapitarlo pero antes deben hacerlo arrodillarse. Sagiri logra salvar a Gabimaru haciéndole frente al gigante pero aún no logran hacerlo caer. Para eso Gabimaru utilizará múltiples técnicas de fuego, no para dañar al gigante sino para incendiar su alrededor, que las llamas y el humo logren hacer caer al gigante, listo para que Sagiri lo decapite. Terminan de pelear y luego encuentran una aldea. Alguien los vigila por detrás. Una niña que Gabimaru persigue, pero es interrumpido por una criatura antropomórfica con forma de árbol. Gabimaru va tras la niña que tiene una fuerza increíble pero logra atraparla. Lo mismo para el hombre árbol que es derrotado. Y este le dice que si sueltan a la niña, les contará sobre el elixir. Van a la aldea y ahí se enteran de que la isla está dividida en tres. Que el elixir debería estar en el Horai, es decir en el centro. Les dice que ha vivido 1000 años y que no es inmortal pero que se beneficia del elixir, y el verdadero peligro es el señor Tensen. Del otro lado de la isla, Chobei y Touma se cruzan con dos mujeres desnudas. Uno de ellos pasa a ser hombre y los ataca. Notan que pueden regenerarse y terminan derrotando a Chobei. Mientras tanto, el monstruo les dice que todos los humanos que han llegado a la isla terminan muriendo y se convierten en flores, y los humanos convertidos en flores son la fuente del Tan o del elixir. En otro lado de la isla es el turno de Norugai y Tensa para cruzarse con un señor Tensen. Tensa da pelea para tratar de que Norugai se vaya, pero los persiguen a ambos, hasta que Shion aparece y los apoya. Corren, y luego de una discusión donde Shion le recrimina que debía haber matado a la criminal como él hizo, todo termina en un pacto. Sin embargo, el señor Tensen los alcanza y Tensa nuevamente ataca, pero es malherido. Con su último suspiro busca atacar desesperadamente para que Shion y Norugai escapen, lo cual logran hacer gracias al sacrificio de Tensa. En la aldea sabemos los nombres de sus anfitriones, Mei y Hoko, ambos nacidos y criados en la isla. Sagiri nota que hay una extraña cicatriz en el cuerpo de Mei, mientras los recuerdos felices de su esposa invaden a Gabimaru. Pensando en su esposa, busca ir solo hacia el Horai y finalmente llega a la puerta del mismo, pero se encuentra con el mismo Lord Tensen que acabó con Tensa. Si bien al principio quiere dejarlo ir, se enfrentan, y Gabimaru nota que se regenera y tiene una gran velocidad. Incluso después de incendiarlo con una de sus técnicas, este aparece para atacar. Termina regenerándose después de un intercambio de golpes donde Gabimaru parece no dañarlo, este logra golpearlo, lo que hace que el Lord Tensen cambie su sexo y comienza a atacarlo a distancia. Si bien al principio tiene resultado, Gabimaru logra resistir y contraatacar con fuerza hasta derribarlo, pero a este Lord Tensen le queda una nueva transformación. Cambia su forma y tamaño atacándolo de manera despiadada, lastimándolo hasta atraparlo. Incluso Gabimaru busca llevárselo consigo con un último ataque suicida, pero es salvado por Mei, que se lo lleva. Lord Tensen regresa a su forma humana revelando que conoce a Mei. Dentro del Horai, los Lord Tensen tienen una reunión y hablan sobre si prefieren ser hombres o mujeres, de la llegada de los humanos, se burlan de Su Jin por haber dejado escapar a los de la costa y por haber tenido que usar su forma Kishikai contra un humano, dejándolo en esa apariencia. Pero al tomar Ten, el elixir, recupera su forma. Mientras dan por muertos a Chobei y Touma, vemos que han escapado del pozo donde lo habían arrojado. Luego de la batalla, Gabimaru y Mei se encuentran con Tamiya, Kantetsuzai y Fuchi. Luego de un intento de pelea, deciden hacer equipo. Cuando Mei se despierta, Gabimaru nota que ha crecido y puede hablar. Hoko dice que la leyenda dice que el gran ermitaño alcanzó la iluminación y se dividió en 7 partes, cada uno un Lord Tensen, que gobierna esa isla. Hoko dice que antes era un humano como ellos, que vivía más, pero que hace 100 años comenzó la arbolificación, que atacó a todos sin importar la edad. Pero Senta nota que hay algo extraño en esa historia, conceptos mezclados de otras religiones y que puede haber un creador detrás de todo. Que el hombre que fue enviado a la Tierra no fue por azar, sino que pudo haber sido un cebo. Mientras tanto, Gabimaru le pregunta a Mei cuál es la manera de vencer esas cosas. Mei, con pocas palabras, habla del Tao y Tenden, entre débil y fuerte, la fuerza de la vida, aquella que fluye. Shion lo ve como ondas que él puede percibir. Para acceder a él debe haber un equilibrio entre la rabia y la serenidad.
Así Shion entrena sin quererlo a Nurugai. Una vez fuera del pozo, Chobei busca venganza contra quienes lo derrotaron. Se encuentra con un Doji, discípulo del Lord Tenzin, contra quien Chobei se enfrenta. Si bien al principio va perdiendo, nota que puede regenerarse como ellos. Eso es porque su Tao absorbió el de las flores, dándole la habilidad de ver y utilizar Tao, tal como el Doji, a quien usa como entrenamiento. Mientras tanto, esos monstruos llamados Yojin atacan a Gabimaru, pero aún no pueden utilizar el Tao hasta que otro Doji toma a Mei y le pide volver, ya que parece que Mei es como los señores Tenzin, pero Gabimaru se interpone. Aparece un segundo Doji, el quien controla las mariposas y le dice que a diferencia de ellos, que pueden cambiar de sexo, ella es solo femenina y quiere ser utilizada para una práctica para aumentar el flujo de Tao, que es el Boshu Jutsu, que son relaciones sexuales. Por eso fue marcada y expulsada por Rien, dándole las opciones de una muerte o ser compañera de entrenamiento de ellos. El hecho de que la hayan marcado a Gabimaru le recuerda a su esposa y busca derrotar a los Doji. Estos se transforman y si bien al principio no pueden ganarle utilizando el Tao, una explicación de Mei hace que Gabimaru entienda el concepto, y gracias a su entrenamiento como shinobi y sus habilidades físicas, logra derrotarlos utilizando el Tao. Sin embargo, el Tao es el flujo mismo de la vida. Toda esa sobrecarga hace que Gabimaru caiga y quede inconsciente. En el Jorai, Mudan se enfrenta a Sagiri y su grupo. Van contra ellos y nota que Yuzuriha tiene pequeñas dosis de Tao en sus ninjitsus, por lo que le toma un extraño aprecio. Con cada ataque se va regenerando, aunque logran darle en un punto débil, su abdomen, donde se genera el Tao. No logran hacerle nada porque no tenía Tao, pero luego Sagiri logra la confianza necesaria y mediante su Tao logra cortarlo e impedir su regeneración. Buscan derrotarlo tratando de atacarlo en equipo. Notan que Mudan se esfuerza en esquivar los ataques de Sagiri, pero finalmente logran cortarlo a la mitad, pero aún no ha muerto. Se lleva con él a Senta. Frente a la nueva transformación es Shion quien aparece para ayudarlos y mediante un esfuerzo sobrehumano ayudado por Sagiri y Norugai, logra darle en el tándem para así acabar con él. Una vez más tranquilos, Shion deduce sobre el Tao y los atributos: madera, fuego, tierra, metal y agua. Como algunos curan, como algunos restauran, por ejemplo agua y madera, Sagiri y Nurugai, y otros destruyen, como con Sagiri y Shion contra Mudan, y no podía regenerarse. Si bien se abre la posibilidad de que la esposa de Gabimaru no exista, este tiene sus propios problemas, no recuerda nada. Ha vuelto a ser Gabimaru el vacío, esto es por el uso excesivo del Tao que ha afectado su alma y su memoria. Por eso cuando se encuentran con Chobei lo ataca directamente, pero este se recupera. Ambos comienzan a pelear de manera salvaje e imprudente, con todas las habilidades conocidas, llevando al límite su resistencia y el cuerpo de Chobei se deja llevar por su Tao, el de las plantas, y comienza a devorarlo a tal punto de que solo quiere destruir, y nota que a quien tiene adelante es lo único que juró proteger, su hermano. Gabimaru el vacío aprovecha esta brecha para atacar, pero está muy cerca de su muerte, y son detenidos por Mei. Chobei se separa y Touma queda junto al grupo. Mei crece aún más. Mientras tanto, ambos grupos se encuentran. Si bien Gabimaru aún es el vacío, una especie de sesión de Boyujutsu entre Sagiri y Gabimaru para restaurar su Tao hace que recupere su compostura, recordando que debe volver por su esposa. Si bien le comunican la duda sobre si ella es real o no, Gabimaru confía en lo que es porque recuerda su voz, sus ojos, sus dedos y su nombre, Yui. En Japón, el shogun va a mandar una segunda expedición, esta vez con los shinobis de Iwakaruge, quienes van a cazar a Gabimaru, por orden de su jefe, y los Yamada Asaemon restantes, Jika, quien había regresado, Yugen Kiyomaru e Isuzu. A Mei se le ve claramente debilitada. Al mismo tiempo, Gabimaru quiere entrenar con sus nuevos compañeros, a la vez para aprender a dominar el Tao y que este no lo domine, logrando grandes avances en poco tiempo, encontrando una clave para vencer a Lord Tenzin. Con la información proporcionada por Mei, Fuchi dice que la isla y Lord Tenzin fueron creados por una persona, un Hoshi, Yu Fu, que logró la iluminación y encontró métodos para investigar la inmortalidad, creando mestizos de criaturas tratando de acercarse a la inmortalidad. Y así nació Lord Tenzin, una fusión del Tao humano y planta que al mismo tiempo es hombre y mujer, y el objetivo de Lord Tenzin es la creación del elixir de la inmortalidad, o Tan. Descubrieron que cosechar ese Tan mediante los humanos agregando su propia vitalidad, la vida robada de otros, aunque si es consumido por humanos ordinarios, otro es el efecto. Mei sigue debilitada y dice que tanto ella como Rien fueron los primeros discípulos creados por Yufu, y no puede ser curada mediante Tao. Rien cambió e hizo experimentos por fuera del Tao, la lastimó y huyó, pero Hoko ofrece su vida para curarla, y así lo hace. Mientras tanto, Chobei aniquila a varios monstruos y se encuentra con Rien,
que le dice que su Tao se mezcló con el de la flor que debía convertir su cuerpo. Después de un enfrentamiento en el que Rien se da cuenta de lo peculiar y fuerte que es, queda fascinado con Chobei y resuelve llevarlo al palacio para experimentar con él, ya que su fusión de Tao humano y de planta es perfecta, que puede ser la clave para completar su investigación. Antes de eso hará el Boyujutsu, Rien para su investigación. Chobei pide que le explique qué hay detrás de la isla, y es que es un laboratorio de investigación para la inmortalidad. Los monstruos son creaciones, Hoko o gente árbol la inmortalidad en práctica, los Yojin para la moralidad e incluso ellos son creaciones del Tao del maestro, híbrido de flores. Y el plan de Rien es hacer Tan con todos los humanos de tierra firme, y Chobei se adapta y acepta el trato de unirse en lugar de ser convertido en Tan. Mientras tanto, Yugen y los demás han arribado a la isla. No tienen problemas para eliminar a los monstruos que se le ponen enfrente. Parece ser que él también puede ver el Tao, y una historia de su pasado en la que asesinó a todo un clan, familiares, amigos y bebés, todos para que según él la maldad no prospere, por lo que jamás se aliaría con criminales como lo hizo Shion o Fuchi, sino que los verá como una amenaza. Mientras está de luto por Aizen, los Moshi, guiados por un Doji, los ataca pero son aniquilados por Kiyomaru e Isuzu, e incluso por los shinobis que trabajan en equipo de manera letal. Cuando todo pasa, Yugen se encarga del Doji evitando la regeneración y derrotándolo. Con toda esta muerte, Yugen dirá que acabará con toda la vida de la isla como venganza por la caída de los Yamada Asaemon. El grupo, luego de conocer su atributo de Tao, Shion Izagiri Madera, Gabimaru y Gantetsusai Fuego, Mei y Nurugai Agua, Fuchi Metal y Usuruja Tierra, trazarán un plan, pelear contra quien tenga ventaja de elementos y huir contra quien no. Tao Fa Madera, Yu Fa Fuego, Su Jin y Ran Agua, Ge Fa Metal, Mu Dan Tierra. Cooperarán juntos para lograr escapar, conseguir el elixir y salir vivos de ahí, tratar de evitar cualquier enfrentamiento y salir con los barcos en las profundidades del Jorai. Haciendo eso evitarían que los monstruos marinos los ataquen, ya que fueron entrenados para que no ataquen a los barcos que salgan por esa compuerta. Pero no será fácil, porque el interior del palacio siempre cambia, y el elixir debería estar en el laboratorio de Rien. Formarán dos grupos, el de obtención de elixir y el del escape. Mientras tanto, Chobei es iniciado como Doji, y si bien hay conflicto con algunos, Rien le muestra a Chobei sobre la modificación constante del palacio. Le muestra el banco, una flor hecha por supuesto de humanos, pero no puede preservarlo completo ya que el Tao de la planta corroe el de los humanos, por eso se marchitará antes de dar tan de calidad, por eso necesita a Chobei y su Tao tan particular. El grupo se infiltra de noche porque el Tao enemigo es débil, cada Tencent tiene su palacio exterior y los barcos y el elixir deberían estar en la parte inferior. Para saber dónde están se guiarán por el Tao, si hay muchos cadáveres el lugar será más reconocible. Ahí va el equipo de reconocimiento, que creen que han llegado al laboratorio pero se encuentran con Ran, ya que tiene información proveniente de Chobei que los delata. Ahora los infiltrados serán utilizados para el ritual de consumo por su manera excepcional de usar Tao. Todos tendrán que batallar. Ran, al ser de un atributo agua, tiene ventaja con Gabimaru, que es de fuego. Gabimaru le dice de ir a buscar el elixir, pero no es el laboratorio. Han cambiado de lugar y ahora este es el santuario de Ran. La pelea se da entre Yuzuriha y Gabimaru mientras Sagiri escapa. Sus esfuerzos son en vano, en un principio haciendo que Ran se confíe mostrándole que su Tao cubre su cuerpo como una armadura, pero Gabimaru logra golpearlo utilizando un flujo contrario a la corriente de Tao y devolver el golpe. Utilizar todo lo aprendido de los demás, sincronizar y encontrar el equilibrio para atacar. Si bien Ran quiere suprimir su Tao para que Gabimaru no lo use en su contra, Yuzuriha, con su atributo contrario al de Ran, aprovecha este descuido para cortarlo a la mitad, y esto desencadena su transformación. Mientras tanto, el segundo grupo se entera de más amigos caídos y utilizan a las bestias para ir en busca de los demás y aniquilarlos. Con la transformación, la diferencia de fuerza es demasiada y ya no hay táctica que sirve. Caen Yuzuriha y Gabimaru, que reconoce que ahora es más débil que Ran. Pero queda una última alternativa, ya que quiere volver a su casa, sacrificará todo para hacerlo, incluso su humanidad. Guardó uno de los aguijones de Mu Dan para florificarse en un momento crítico y este lo es. Ataca y comienza a regenerarse. Nota que Ran se regenera más lento por todo lo utilizado. Un nuevo ataque en equipo puede lograr la diferencia. Atacan con todo, mostrando una variedad de ataques, logrando que el exceso de luz por los ataques los lleve a creer en una falsa sensación de seguridad, sin notar que se está debilitando, ya que el estado Kishikai consume mucho Tao, llevando la batalla de desgaste a más de media hora. Aún así, a Ran le queda Tao para batallar mientras Yuzuriha se trata de mantener en pie. Un último ataque busca dañar
dañarla, pero es detenido por Gabimaru mientras ayuda a esta a atacar desde arriba, justo en el tándem, destruyendo a Ran. Luego de la pelea, Gabimaru sigue, y Yuzuriha se queda atrás. En otra batalla, Chobei y Touma traicionan a Lord Tenzin y ahora son 2 contra 2, Chobei contra Yu-Fa, Kantetsusai y Fuchi contra Tao-Fa. En la primera pelea los hermanos están sincronizados, parecen moverse bien y notan la diferencia con la última pelea a tal punto que lo hacen retroceder. Por otro lado, los demás están teniendo problemas. La superioridad es mayor por los ataques que no pueden ver por el Tao, ya que ninguno de ellos puede distinguirlo, y los ataques dan todos en un lugar. Pero a pesar de estar perdiendo, Fuchi y Kantetsusai se emocionan por lo que tienen enfrente. Kantetsusai comienza a percibir que es el Tao y las cosas comienzan a cambiar, a tal punto de salvar a Fuchi, luego incluso de sacrificar su ojo para percibir mejor el Tao. Y si bien Fuchi no puede ver o utilizar su Tao, su atributo de metal es fuerte contra el de Tao-Fa, por lo que la toma para debilitarlo, y Tamiya hace el corte y dividen a Tao-Fa, pero esto lo lleva a unirse con su armado en su forma Kishikai. Dentro de sus recuerdos nos enteramos de que fueron criados como hermanos y criados para practicar el Bujujutsu. Si bien no querían hacer sufrir a los Hoku, al principio comían frutas para mantener su tan. La práctica del Bujujutsu le daba sufrimiento a Tao-Fa. Pasaron 2000 años y ya no tenían suministro en la isla, por lo que resuelven hacer el cebo, llamando a los humanos, cambiando la perspectiva que tenían de los Hoku y los humanos. En la batalla su atributo le permite dañarlos, pero no es sencillo, solo no podrá hacerlo, deberán colaborar. Fuchi y Touma fortalecen su Tao en equipo para dañar a Tao-Fa, y lo dañan, pero se revierte para ocultar su debilidad. La estrategia persiste, unos contra Tao-Fa, otros contra Yu-Fa, y así atacan todos a la vez, hasta que Tamiya se pone debajo de ellos y usa su técnica cortapuertas para dividirlo. Al mismo tiempo, Chobei y Fuchi cortan el Tao de ellos antes de que se regenere. Cuando cae Yu-Fa quiere regenerarse, pero Chobei tiene un as bajo la manga, Tao de agua, que lo vierte y evita su regeneración. Tamiya lo remata cortándole la cabeza, dándole a los hermanos un final. Sagiri y Mei se encuentran con Gui-Fa, quien no quiere pelear sino que les muestra el objetivo de Ren, convertir a los humanos de Japón en Tan, llevando las mariposas del paraíso para que luego todos se transformen y se junten formando el banco. Gui-Fa le cuenta que habían llevado la idea de Tao-Fa muchas veces en el pasado. Notaron que los humanos eran frágiles, pero su Tan era más exquisito que el de los Hoku, ya que ellos viven de la duda, el amor, la muerte y la vida, y los Tenzin no tienen esos sentimientos, por eso son tan valiosos. Finalmente el elixir ha sido creado. Mientras tanto, Shion y Norugai van contra Su Jin, en una batalla de desgaste. Mientras más veces lo maten, más se regenera y más Tao consumirá. Por supuesto, para Shion esto es una venganza por la muerte de Tensa. Si bien la apariencia cambia, tiene algunas estrategias para ganar tiempo y regenerarse, aunque Shion también está exhausto. Y en un descuido, Su Jin parece recuperarse y se transforma para batallar. Shion recuerda sus inicios, siempre fue ciego, pero su madre le creó esas cicatrices para que gane más impacto. Su habilidad era innegable y dentro del clan vio cómo sus discípulos se desarrollaban, sintiendo admiración por ellos. Pero nota que estaba fanfarroneando, que su Tao no se recupera y que ahora necesita una pelea de desgaste ya que su Tao no es eficaz. Vuelve a la carga, corta sus extremidades y deja el tándem para apuñalarlo repetidas veces, pero las enredaderas que salen como protección comienzan a rodearlo. Shion se siente culpable por haber dejado a Tensa y quiere dejar su vida en esta batalla diciéndole a Norugai que huya, pero el espíritu de Tensa aparece y le incita a volver, tirándose sobre Shion, sacándose las enredaderas y tratando de restaurar su Tao. Si bien quiere destruirlo, Norugai dice que lo dejen como está. Shion cree que Tensa murió sufriendo, pero Norugai dice que murió con una sonrisa al verlos alejarse. Shion le agradece a Norugai por haberle abierto los ojos y se alejan del lugar. Mientras, Yugen y los demás entran montando en los Moshins. Aparecen los shinobis y quieren capturar a los convictos. Mientras tanto nos enteramos que Gabimaru es un título, no un nombre. Antes de Gabimaru había otro, por lo que se hereda y se elige un sucesor entre todos los niños. Entrenan hasta que al final debe matar al anterior Gabimaru, por lo que los shinobis buscan matar a Gabimaru para reclamar el título. Su próximo heredero es Jiha, quien de una manera retorcida ama a Gabimaru. Will le informa a Rien sobre la situación, quien envía su ejército para ganar tiempo, aunque Yugen los elimina. Luego hay una batalla entre Rien y Jiha, donde Jiha busca quemar las embarcaciones que están por salir. Mientras esto sucede, Isuzu se encuentra con Sagiri, Mei y Yuzuriha, quien se había unido al equipo. Kiyomaru con Shion y Norugai, Jika con Chobei y Touma,
y Yugen con Fuchi y Tamiya. De este último enfrentamiento entre Yugen y Tamiya es superado y nota que Yugen puede al menos imitar los estilos de otro Yamada. Justo cuando está por darle el golpe final, Fuchi se interpone y es cortado por Yugen, quien cree que la justicia y el sistema está por sobre todas las cosas y quien se salga de esto merece morir. La batalla entre Jiha y Rien sigue mientras este último les devuelve las llamas y se regenera, pero Jiha nota que hay algo preciado en el barco, algo que este quiere proteger. Entre todos estos, Yugen logra quitarle el elixir y se da la señal. Luego Gabimaru lucha contra los shinobis que lo quieren eliminar, aunque no ocultan su admiración por él a pesar de ser el actual, ya que Jiha es su sucesor. Incluso han llevado a jóvenes que lo admiran para derrotarlo, pero ya no es el mismo Gabimaru, logra derrotarlos con facilidad, y va por el elixir que puede identificar gracias al Tao. El plan es ir con Sagiri, robar el elixir de los ninjas y huir en barco, pero en las profundidades Sujin aún está vivo, se escabulle hacia la gran planta, Banco, toma control de él y esto provoca que el Tao en el interior de todos resuene creando un caos entre todas las criaturas y mestizos, convirtiendo en flores todo lo que tocan. En la compuerta subterránea parece que Jiha fue vencido y le dan el elixir a Yugen, pero en realidad Jiha sobrevivió y busca matar a Gabimaru. Mientras tanto, Fuchi despierta y nota que no puede curarlo a él o a su compañero, y si bien lo lógico es curarse a él mismo y dejar morir al convicto, entiende que las emociones ganadas en la isla también son importantes, porque le salva la vida a Kantetsusai y él muere, tratando de demostrarle a Yu que el sistema del mundo está lleno de contradicciones. Si bien luego se encuentran todos y no se ponen de acuerdo para colaborar, es Jika quien tiene un plan para llevarlos todos y colaborar. La situación es la siguiente: el banco ha rodeado el castillo, al mismo tiempo las esporas llenas de Tan que están en el aire son un problema para todos. La apariencia de Chobei es prueba de eso. Si bien es de noche, el banco se marchita, pero cuando sea el día florecerá y convertirá a todos en flores, por lo que tienen que detenerlo, destrozando el tándem, pero este banco tiene 5 tándem, cada uno con un elemento. Gabimaru, con la misma apariencia de Chobei, se une a todos, trabajan juntos ya que tienen algo que perder, y el plan es destruir el tándem potenciado con Tao en parejas, para que este sea efectivo. Si bien los shinobi buscan matar a Gabimaru cuando esté bajo la guardia, Jika los elimina. Jika por su parte parece ser más fuerte incluso que Shion. Están todos listos para luchar, combinando ataque y refuerzo. Isuzu, Kiyomaru, Touma, Chobei, Shion, Nurugai, Gabimaru, Sagiri y Mei se queda con Yuzuriha y Jika pelea con Kantetsusai. Una vez que todos lleguen al tándem, Mei lo indica y mediante un sonido todos atacan a la vez. Desde dentro, Sujin siente los ataques y reacciona. Aparecen copias de los Tensen en cada tándem para protegerlo, aunque estos no se regeneran. Chobei siente que el Tao se apodera de él y trata de proteger a Touma confiando en él, dejando todo su cuerpo incluso si eso es la total destrucción. En otra ubicación, Jiha se encuentra con Gabimaru y Sagiri. Si bien al principio Gabimaru quiere ponerle de su lado, Jiha quiere que Gabimaru el vacío vuelva, por lo que la cooperación queda descartada. Mientras Sagiri se encarga de las copias de los Tensen, la batalla comienza y ambos parecen estar al mismo nivel. Y esto es porque Jiha siempre admiró a Gabimaru, hasta incluso pensar como él, hasta el punto de derribarlo. Jiha irá contra Sagiri y esta no irá, pero es atada y obligada a oler el polvo de la agonía. Pero la atención de Jiha se va con Gabimaru, quien está débil pero le dice que hace todo esto para vivir una vida normal, a lo que Jiha dice que es imposible. En otro lado, Jika dice que puede percibir cuando sea el momento adecuado para cortar el tándem, que siempre lo ha presentido. La batalla sigue y la guerra psicológica entre Jiha y Gabimaru y la existencia de su esposa no parece hacer efecto. Es más, el yin y el yang, las ganas de verla y no poder es lo que restauran el Tao de Gabimaru, para crear su propia normalidad junto a su esposa. Después de una suma de técnicas y la utilización de la técnica de Gabimaru budista de fuego, Jiha golpea el corazón de Gabimaru, que si hubiera tenido un cuerpo humano, hubiera muerto, pero Gabimaru utiliza el budista de fuego para incinerarla. Sabremos que Jiha no sentía admiración sino amor, incluso al punto de lastimarse el rostro para parecerse a su esposa, y con su último arte ninja, le da la señal a todos los shinobis para matarse y no estorbar a Gabimaru. Una nueva señal aparece y todos atacan al mismo tiempo, mientras Jika debe encargarse de cortar el cuerpo principal del monstruo, esquiva cada amenaza como si supiera dónde está y utiliza la técnica matadioses para terminar con el monstruo, pero el sol matinal ayuda a su regeneración. Para derrotarlo, Chobei sabe que es el único que puede rivalizar con los tándem, se une a las raíces y las corta de una vez, impidiendo que se regeneren, pero esto le cuesta la vida, mientras Touma abraza su tándem. Guifa aparece en su versión de niño y dice que el Tao de la isla acabará pronto. Tiene una vasija donde tiene los óvulos de los Tensen que podrían germinar en unos miles de años. En la parte del barco, Yugen interfiere y se sube al barco para detener a Rien.
Si bien Rien lo subestima al inicio, nota que es difícil luchar contra él, ya que cambia su atributo del Tao según a quien imite, pero Rien pasa a su forma femenina y corta sus manos. En otro lugar, Gui Fa explica que esa vasija estaba en el laboratorio de Rien, que además de eso, sus investigaciones eran para restaurar el alma y no el cuerpo, pero además encontró una puerta que estaba escondida con magia. Detrás de eso el verdadero objetivo. El maestro murió hace mucho, y lo que lleva en el barco es su cadáver arbolificado. Para que no se pudriera lo cubrió en oro. El verdadero cuerpo de Rien se arbolificó en esa habitación, llena de clones hechos por Tao, por lo que le queda poco tiempo. Su objetivo es la resurrección del maestro, a través del Tan de la gente de Japón, para fabricar un alma. Eso no es el camino de los Tensen, por lo que parece que Rien no es un Tensen, sino que fue la esposa de Yufu, este maestro que creó a Rien y luego a los demás a partir de su Tao. El cambio de actitud se debió a que se quedó sin tiempo por su propia arbolificación. Según la adivinación, quedarían en pie 2 hombres y una mujer. Tienen 4 horas para detener a Rien. Con esta información llegan a las compuertas y dicen que Kantetsusai se adelantó y posiblemente esté dentro del barco. Entran y ven a los barcos destruidos y obstaculizando el paso. Para resolver esto, Mei se transforma en su modo Kishikai, ya que está cansada de huir, y despeja el camino. Todos se suben a un barco no sin antes despedirse de Gabimaru y Sagiri, mientras impulsa a este mismo y luego desaparece. En el barco, Rien recupera el elixir luego de destrozar a Yugen, pero siente como si su Tao se debilita. Ya no le queda tiempo. Hay un pequeño enfrentamiento entre Kantetsusai y Yugen para vengar a Fuchi, pero luego de vencerlo fácil por perder una mano, Yugen comienza a regenerarse. Había probado el elixir para verificar que no sea dañino para el Shogun. Ahora se ha regenerado y es mucho más hábil. Peleando como Fuchi, Kantetsusai debe ir por su misión, romper la parte inferior del barco. Lo ataca y si bien logra dañar el barco no lo rompe, pero aparece Rien para pelear contra ellos. Kantetsusai se da cuenta de que no ha ido a pelear y no quiere desperdiciar la vida que Fuchi le dio, por lo que se retira. Su lugar es reemplazado por Gabimaru, quien llega con los demás. La pelea se reanuda y Rien no quiere emplearse a fondo para no dañar el barco o la mercancía. Si bien es superior a todos, poco a poco se suman los demás. Sagiri y los otros se unen para derrotarla, excepto Jika, que se queda fuera. El plan es que consuma el Tao de Rien, ya que está controlando las llamas, las marionetas y el barco. Todos utilizan sus técnicas contra ella, aunque al final logra salir ilesa dejando a varios en el suelo. Cambiando de forma y atacando a todos sin cuartel, destruye la montura del barco dejando solo la estructura y el lugar donde el cuerpo de Yufu está. Como consecuencia, Kiyomaru muere, lo mismo para Isuzu, y si bien Gabimaru trata de atraparla con su técnica, termina convertido en flores. Quien lo salva es Sagiri, quien termina aceptando que sus dudas son parte de su esencia, y corta las partes donde la infección era más grave. Realiza una versión del Bojujutsu juntando sus tándem para que se regenere. Todo esto mientras Yugen pelea contra Rien. Ahora Gabimaru y Sagiri se suman atacando al mismo tiempo. El mismo Yugen reconoce a Sagiri como la más fuerte. Mientras Sagiri ataca, Gabimaru se esconde. El plan es destruir a lo que Rien ama, el cadáver de Yufa, para lograr una alternación en su Tao mediante la ira y poder cortar el tándem. Gabimaru se escabulle. Está frente a la escultura de oro listo para destruirlo, con su técnica budista de fuego, pero duda. Ve a un marido y su mujer, ve a él y a su esposa. Solo tiene una oportunidad. Quien no duda es Yugen, incluso aunque eso le lleve a la muerte. Rien se desespera y Sagiri realiza el corte. El barco mantenido por Rien se desmorona. Yugen, al haber utilizado el Tao, muere. Sagiri también nota que se ha excedido. El verdadero cuerpo de Rien agoniza y aún le queda una carta más por jugar. Se regenera a medias y va contra Gabimaru, a quien destruye su mano y traspasa. Le pregunta por qué dudó en aquel momento. Gabimaru dice que vio la cara de su esposa y pensó que eran iguales, por eso se detuvo. Esto trae recuerdos a Rien, recuerdos olvidados de un tiempo de felicidad con Yufu. Desde su propio rejuvenecimiento hasta acompañarlo a través de su vida y verlo morir y sufrir. Rien con sus últimas fuerzas cura a Gabimaru y a Sagiri, sacrificándose por ellos, ya que también conoce lo que es el amor. Ya en otro barco todos festejan la victoria y aceptan que si bien todos comenzaron como enemigos, ahora tienen un sentimiento de amistad, uno por otros. Nada es definitivo, ni la duda y las contradicciones hacen al ser humano. Incluso Gabimaru se deja llevar y les habla sobre Yui mientras ríe. Sin embargo, deben elegir un condenado entre todos para que sea perdonado y llevar el elixir. De otra manera, sería muy sospechoso. El elegido es Kantetsusai, escoltado por Jika y Sagiri, 2 hombres y una mujer, tal como Gui Fa lo había dicho. Jika se presenta y dice que ha matado a los demás criminales, así que le dan el perdón a Kantetsusai. Anteriormente, por orden de Jika, dijo que debían investigar la aldea de Piedra, quienes querían alzarse contra el Shogun. Como consecuencia, toman la aldea, disuelven el clan de la Villa de la Piedra y el jefe fue decapitado.
pero antes le dieron el elixir para que se arbolifique, y aunque no tiene cabeza, su cuerpo tiene pulso. Ese es el precio de la inmortalidad. En cuanto a los demás, cada uno vivirá como fugitivo. Gabimaru se encuentra con su esposa finalmente. En cuanto a los demás, vemos a un pequeño Chobei y Touma en territorio británico de Hong Kong, ya que su tándem había sobrevivido, y gracias a la vasija y el Tao de Touman logró regenerarse. Shion y Norugai van de pueblo en pueblo como padre e hija. Tamiya Gantetsusai abrió un dojo que también se dedica a la medicina. Jika es el líder del clan Yamada y vive una vida tranquila. Sagiri deja el clan Yamada para recorrer el mundo y estudiar otras técnicas. Yuzuriha por otro lado es la escolta de Sagiri. Finalmente llegan y conocen a Yui, quien le agradece por salvar a su esposo. Gabimaru por su parte se encuentra llevando una vida normal, durmiendo despreocupadamente. La historia termina en la actualidad donde Wei Fa está dando clases online, mientras Mei le dice que Tao Fa y Yu Fa han germinado, esperando que los demás le vaya igual de bien. Así cierra Jigokuraku o Hell's Paradise.